Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí Mikel Zavala, uno de los entrenadores del equipo Movistar, y yo, Pedro de Alarcón, Senior Data Scientist de Luca. Hoy es un placer estar con todos vosotros en la charla de Luca número 3, por dos motivos. Primero, porque ya tocaba, así estamos encantados de poder ser nosotros los que demos la charla, y segundo, porque el tema de hoy pues, nos apasiona, a mí que es más, además practica ciclismo más que yo, pero a mí me apasionan también los datos, ¿no? Entonces nos hemos hecho aquí un mini equipo dispuesto a ayudar todo lo que podamos al Movistar Team. Hoy Mikel os contará en la primera parte un poco cuál es el enfoque, el planteamiento para este análisis, qué pretendemos conseguir, y yo posteriormente pues os contaré un poquito sobre la herramienta que preparamos sobre los datos de la Vuelta a España del año pasado y un poco el trabajo en el que estamos ahora inmersos, ¿no? Desde el punto de vista más analítico. No será una charla muy técnica, pero sí nos gusta entrar en detalle y que podáis entender un poco la profundidad y la complejidad de lo que queremos hacer y estamos haciendo. Así que, sin más, le dejo a Mikel la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como comentaba Pedro, vamos a dividir, digamos, la presentación de hoy en dos partes. Una primera más introductoria, donde no vamos a empezar hablando directamente de Big Data, sino directamente empezaremos fundamentando de dónde viene y cuáles son las motivaciones para trabajar con datos, en este caso en ciclismo. Bueno, esta es nuestra inspiración, ¿no? El equipo Movistar con Alejandro Valverde, Nairo Quintana a la cabeza, pero con un montón de compañeros detrás que trabajan para ellos y un equipo técnico que desde la sombra pues también trabaja para todos ellos. Bien, estoy intentando pasar a la diapositiva. A ver. Ahora. Bien. La verdad que este tema, bueno, causó bastante interés en los propios corredores en la presentación de Movistar de este año, y es algo que nos está de alguna forma motivando para continuar mejorando y de alguna manera puliendo detalles para intentar mantenernos en la mejor posición posible en el ranking World Tour y con esas ansiadas victorias, particularmente la de Tour de Francia, que todavía se nos resiste. De aquí surgen los datos. ¿De dónde surgen? Surgen, lógicamente, de los propios deportistas, tanto entrenando como compitiendo. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, a Nairo Quintana con Rubén Fernández, Castroviejo, bueno, compañeros que no solamente es uno, sino todo lo que le rodea y cómo interactúan. De cada corredor tenemos datos de tiempo, frecuencia de pedaleo, frecuencia cardíaca, velocidad, pendiente, coordenadas de posición, GPS, la potencia en vatios que va desarrollando, balance incluso de la potencia generada entre pierna izquierda-derecha, incluso podría obtenerse la velocidad del viento con un dispositivo específico, y luego otras variables derivadas como, bueno, todos los promedios de todas las anteriores, vatios relacionados con el peso del deportista que en función de la pendiente cobran especial importancia, velocidad de ascenso vertical, factor de intensidad que hace referencia a qué intensidad individual está trabajando cada uno de los deportistas, bien en pulsaciones, bien en potencia, y luego otras variables que no las obtenemos directamente, como son la percepción subjetiva del esfuerzo, lo que cada corredor determina subjetivamente que está sufriendo, o la intensidad que determina individualmente y subjetivamente, o incluso podrían obtenerse, ¿por qué no? Y estamos trabajando en ello, datos sobre sudoración, temperatura corporal, o con pequeños acelerómetros, pues para saber cuánto tiempo va de pie, sentado, cómo maneja la bicicleta en las curvas, en los ascensos, etcétera. Y ya digo, tanto entrenando como compitiendo, que son las dos grandes dimensiones donde podemos trabajar con este tipo de datos. Tenemos muchísimos números, evidentemente la Fórmula 1 pues es otra dimensión, y hay muchos números de pruebas médicas, de entrenamientos, de competiciones, bien por medio de los GPS que están al alcance de cualquiera, potenciómetros, medidores de frecuencia cardíaca, que nos dan datos cada segundo, y claro, eso al final nos lleva a una cantidad ingente de datos.
Antiguamente nos basábamos sobre todo en las sensaciones y ahora podemos tener registrado todo de forma exhaustiva. ¿Para qué queremos estos datos? Bueno, podemos hacer un análisis retrospectivo a posteriori de lo que ha ocurrido o un análisis prospectivo, que es más especulativo, para predecir el rendimiento a corto plazo. ¿A tiempo real? Bueno, evidentemente esta foto es una alusión al tiempo real en el sentido de que el propio Froome o cualquier deportista pues puede actuar en función de lo que está viendo a cada momento, saber si está subiendo muy rápido, muy lento, si lo puede mantener según sus sensaciones, según sus datos previos, etcétera. Pero más bien nos referimos a tiempo real con una cantidad de datos, con un volumen de datos importantísimo para que en un momento dado se pueda dar feedback a los directores a tiempo real en competición y puedan fundamentar mejor sus decisiones tácticas. Y queremos estos datos por todas estas razones, para saber cómo está de salud el deportista, controlar su entrenamiento, poder prescribirlo mejor, definir sus necesidades, su perfil, compararlo con referentes, predecir resultados, dar conocimiento de resultados y motivar al deportista, educarlo, formarlo y, por qué no, identificar también talentos deportivos. Los datos se muestran inicialmente en cualquier software de una forma lo más visual posible, pero muchas veces un tanto farragosa. Esto es del software de un potenciómetro. Hay de muchos otros tipos, de diferentes marcas. En cualquier caso, bueno, pues tenemos una primera panorámica de qué es lo que ha ocurrido. Podemos seleccionar variables y ver cómo se han ido sucediendo de forma concurrente a lo largo del tiempo. En ocasiones ocurre que nos quedamos paralizados por tanto análisis. Tenemos tal cantidad de datos, tal cantidad de variables, que muchas veces el árbol no nos permite ver el bosque. Y lo principal es tener panorámica. A partir de ahí podemos entrar y valorar si se puede, si ha lugar, una muestra representativa de todo el bosque. Actualmente lo que pretendemos es que prácticamente la muestra de la población casi se correspondan, es decir, tener tantos datos que al final esa muestra sea muy representativa de lo que ocurre en la realidad. Con lo cual, bueno, a día de hoy, cualquier archivo de cualquier persona de varias horas con datos de diferentes variables cada segundo nos hace que debamos filtrar esa información para hacerla manejable, útil. De esa forma, pues bueno, podremos trabajar sobre cuánto hemos trabajado, volumen, a qué intensidad, con qué frecuencia y sobrepasar esos índices tradicionales como sensaciones, tiempo, kilómetros semana, kilómetros al mes, velocidad media, que sabemos que no son representativos de lo que sucede y de lo que acontece. Sobre la intensidad a la que se trabaja, que es la variable estrella, es decir, yo he hecho un trabajo, pero ¿cómo he trabajado? ¿Qué me ha supuesto? ¿Qué gasto ha sido el que he desarrollado para saber en qué términos de eficiencia y eficacia he trabajado y si eso lo puedo optimizar para que al final el rendimiento sea el mejor posible? Es decir, que llegue a la línea de meta lo antes posible o llegue en las mejores condiciones para al final, bueno, pues que el resultado deportivo sea el idóneo. Y para ello trabajamos con zonas de entrenamiento individuales que se basan, por ejemplo, en frecuencia cardíaca, pulsaciones, potencia, y de todas estas variables se pueden obtener intervalos de tiempo diferentes para ver, bueno, pues cuánto tiempo hemos desempeñado en diferentes zonas de intensidad en función de la variable deseada o seleccionada. Estas zonas se establecen en función de un porcentaje relativo al deportista que normalmente se toma en función del umbral ventilatorio 2 o umbral anaeróbico, según otros autores, o un punto crítico a partir del cual, si conseguimos o seguimos manteniendo esa intensidad, entramos en crisis y no podemos mantener esa intensidad, cosa que en ciclismo de ruta pues, se relaciona con la potencia crítica, con una potencia sostenible por un tiempo prolongado de tiempo. Una variable interesante, por tanto, es el impulso de entrenamiento. Tiene un impulso de frecuencia cardíaca que lo que tiene en cuenta es a qué pulsaciones he trabajado durante cuánto tiempo, pero en función a mis máximas y mi reposo, para que sean verdaderamente individualizadas. Y así nos hacemos una idea desde el punto de vista fisiológico respecto a una variable, porque habría otras muchas, como puede ser, por ejemplo, el lactato en sangre, pues ver a qué intensidad fisiológica he trabajado. Estas ecuaciones se han ido mejorando, pero la frecuencia cardíaca pues, tiene también ciertas limitaciones porque no refleja según qué altas intensidades, que son muy breves, como sprints muy cortos, arrancadas, y además hay que saber que esta variable
se ve afectada por temperatura, ambiente, temperatura corporal, deshidratación, la posición del cuerpo, incluso el medio en que se trabaje o incluso el uso de medicamentos. En cuanto a la potencia, que está muy de moda últimamente, porque es una herramienta que evidentemente nos da idea de qué trabajo externo, ya no interno como lo es la frecuencia cardíaca, sino externo ha desarrollado el deportista. Estamos relacionando lo que estamos haciendo de tal manera que tenemos también muchísimos datos y es una información muy variable. En el momento en que se deja de pedalear, igual que la frecuencia de pedaleo, dejamos de tener datos o bajan drásticamente o suben muy acusadamente si pedaleamos muy fuerte. Tiene un carácter que denominamos estocástico. Y a simple vista, pues podemos ver ahí la variable potencia, en este caso la curva en rojo, que está relacionada con la frecuencia cardíaca en azul, con el perfil, que es ese fondo marrón, u otro tipo de variables como el ascenso, la velocidad, etc. Hay que tener en cuenta que una potencia durante un tiempo determinado se puede obtener con muchas fluctuaciones o sin apenas fluctuaciones. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque va a determinar cómo hemos gastado esa energía para obtener ese trabajo externo, esa potencia. De tal forma que a más fluctuaciones, más esfuerzo nos supone. Siempre hay que tener en cuenta la fisiología de fondo. Con lo cual, cuantas más arrancadas, más fluctuaciones ocurre como con un coche que va acelerando y frenando y, sin embargo, pues llegan los dos coches a una misma velocidad media, llegan a la meta en el mismo momento, pero uno con mucho más gasto de gasolina, de frenos y de alguna forma siendo menos eficientes. Esto es lo que se llama la normalización de la potencia, que lo que pondera es cómo se ha obtenido esa potencia promedio, teniendo en cuenta las fluctuaciones desarrolladas para reflejar mejor la demanda fisiológica que se ha desarrollado. Y la otra pata del banco que nos faltaría, tenemos el trabajo fisiológico interno, el externo, la potencia, sería la percepción subjetiva del esfuerzo, que, bueno, podemos utilizar diferentes escalas. Lo importante es que el deportista esté acostumbrado y que, bueno, que de alguna forma refleje comparativamente bien qué esfuerzo, qué intensidad le ha supuesto lo que ha realizado. Incluso, subjetivamente, cómo se encuentra recuperado de diferentes esfuerzos. Con esas tres perspectivas tendríamos un retrato bastante fiel del esfuerzo que ha acontecido. En cuanto a la sesión que hemos podido hacer, pues los softwares al uso, los softwares que están a disposición de cualquier usuario, primero nos dan un resumen inicial teniendo en cuenta diferentes variables como cuánto tiempo, qué distancia, cuántos kilojulios, es decir, un montón de variables representativas de qué se ha hecho, incluso también por diferentes zonas de intensidad, como acabamos de ver, en base a potencia, en base a frecuencia cardíaca e incluso también pudiendo marcar diferentes intervalos a lo largo de esta sesión. Es decir, podemos tener una panorámica bastante interesante de lo que ha ocurrido. Aquí, por ejemplo, sería lo mismo, pero en intervalos de tiempo de diferente duración en función de lo que desee cada deportista, si tiene trabajo de series, de repeticiones, pues para saber efectivamente cómo ha rendido en cada una de ellas. Tenemos histogramas de las diferentes variables, ya sea potencia, ya sea frecuencia cardíaca, ya sea cadencia de pedaleo, etcétera. Lo que ocurre es que no se observa una secuencialidad. Al final es un resumen de barras de cuánto tiempo se ha dado un valor determinado en los diferentes intervalos y de alguna forma se puede intuir la moda como el valor más repetido. Y esas diferentes intensidades que decíamos antes están relacionadas, es decir, al final estas 7 intensidades, desde recuperación, fondo, ritmo, trabajo crítico a zona umbral, esa zona que tomábamos de referencia como 100%, muy interesante en ciclismo de ruta, trabajo en zona 5 de consumo máximo de oxígeno, que ya o bien se hace pocas veces o hay que hacerlo intervalos con recuperaciones, o una superior que todavía sería desde el punto de vista fisiológico más acidótica, más crítica, de más intensidad y sostenible menos tiempo. Y, por último, pequeñas arrancadas, pequeños sprints que de alguna forma pues, son zonas especiales. Este tipo de trabajos se pueden relacionar en función de vatios, en función de percepción subjetiva, de frecuencia cardíaca,
ya sea de reserva o de la máxima, pero sabiendo que no siempre tiene una relación lineal. Es lo que se conoce como, por ejemplo, deriva de frecuencia cardíaca, de tal forma que comenzando una sesión, para mover 200 vatios necesitaré 150 pulsaciones, pero conforme más fatiga, más deshidratación, más temperatura ambiental pueda haber con posterioridad, para mantener esos mismos 200 vatios quizás necesite 5 o 7 pulsaciones más, con lo cual todo el trasfondo fisiológico hay que conocerlo, porque los datos, sin el conocimiento de su naturaleza y de su comportamiento, pues tampoco nos darían con las claves necesarias. Una vez resumida la sesión, bueno, puedo obtener gráficos que representen aspectos relevantes, hacer resúmenes semanales, mensuales, de ciclo, anuales, ver la secuencialidad, relacionar todo esto con objetivos, con estos datos y ver por qué hemos conseguido algo, es decir, sería algo así como la caja negra de un avión, pero sin llegar a ningún accidente o sabiendo qué hemos hecho para merecer un resultado determinado, ¿no? Si ha sido lo previsto, si no, por qué y qué efectos hemos conseguido y qué hemos hecho para conseguir estos determinados efectos. Así, bueno, identificaremos cómo se ha entrenado y qué efecto ha tenido y de esa manera, estudiando esa secuencialidad, esa casuística, podemos prever qué puede ocurrir en el futuro si repetimos ese tipo de pautas. Como decimos, hay diferentes softwares que nos dan este tipo de información y si no, podemos customizar, podemos adaptar en un formato, en un archivo Excel, según las necesidades de cada deportista con las variables que necesitemos. De esta forma pasamos a una especie de modelización de esta relación entrenamiento y rendimiento, donde esos modelos matemáticos van a tratar de prever el rendimiento futuro. Bueno, queremos tener esa bola de cristal que de alguna manera nos diga con la mayor certeza posible qué es lo que va a acontecer y de alguna forma trabajar sabiendo que vamos a obtener ese rendimiento pretendido. Con lo cual podemos establecer ecuaciones predictivas para simplificar el modelo real, a pesar de que la realidad es muy, muy compleja y todo va a ser relativo y mejorable como estamos viendo. Y bueno, hay modelo de impulso-respuesta, donde se relacionan cargas de trabajo al rendimiento obtenido. Según esto, hay softwares como el de Training Peaks, donde establece un balance de estrés de entrenamiento, donde se calcula una carga de entrenamiento crónica y una carga de entrenamiento aguda. Esto se basa en el cálculo del Training Stress Score o índice de estrés de entrenamiento, que ya tiene un error de por sí. Y es que un mismo número, un mismo valor, se puede obtener mediante una hora de trabajo a baja intensidad, muy sostenible, muy fácil para el deportista, con una RPE, percepción subjetiva, relativamente baja, y sin embargo obtener el mismo valor con 20 minutos a una intensidad muy, muy, muy alta, con una percepción subjetiva igualmente muy alta, pero que sin embargo nos da un valor idéntico. Es decir, este software a día de hoy tiene un hándicap importante, con lo cual todas las estimaciones, cálculos derivados, como puede ser el balance de estrés de entrenamiento, igualmente tienen este error inherente. Pero bueno, en cualquier caso, esta carga aguda refleja cómo se ha trabajado los meses recientes y la aguda cómo se ha trabajado los días recientes. Bueno, puede ser una orientación, pero hay que saber que tiene un error implícito. Con lo cual, estas limitaciones hay que ser conscientes, pues, de alguna forma, para que esos cálculos no nos lleven a errores de apreciación y, por tanto, a estimar y a realizar predicciones totalmente erróneas. En el futuro, bueno, pues afinando todo esto y trabajando con muchos más datos, vamos a intentar predecir el rendimiento, la regulación del esfuerzo, cómo se gestiona, cómo poder administrar las cargas de trabajo y de recuperación, mediante unos modelos matemáticos mucho más exactos, que siempre de base van a tener a la fisiología y al comportamiento humano de fondo, teniendo en cuenta además tantas variables como sean posibles. Es decir, el modelo de fondo va a ser muy, muy complejo, pero luego la forma de administrar y de gestionar los datos y de presentarlos debe ser relativamente sencilla, incluso, como decimos, teniendo de fondo variables en cuenta como viento, pendientes, umbral de potencia funcional, temperatura cambiante, humedad, presión, etc.
Y de ahí, pues los modelos matemáticos que se pueden utilizar como análisis clúster, modelos lineales mixtos, basados en la teoría del caos, redes neuronales, es decir, aquí las matemáticas y la estadística van a tener un peso evidente. Y esto, pues porque las adaptaciones al entrenamiento no son lineales, sino que son complejas. Por eso necesitamos de toda la cantidad de datos al alcance, la mayor posible, para tomar mejores decisiones basadas en hechos y en evidencias, no en suposiciones. Y es que tenemos el privilegio de poder acceder a muchísima información sin excesivo coste o prácticamente bajísimo, muy, muy bajo. Cualquier persona accede a toda esta información y sin ninguna complejidad para poder analizar toda esta información de forma exhaustiva, precisa, interrelacionada, muy importante, y con esta posibilidad de predecir lo que puede ocurrir en el futuro. Así se pretende relacionar el entrenamiento con el rendimiento, la gestión de los esfuerzos con el rendimiento, tratando de disminuir el carácter a veces de no saber qué es lo que va a ocurrir en las competiciones, que de alguna manera es lo que buscan los equipos, tener cuanta más información mejor para tomar las mejores decisiones. Siempre podemos tener en mente pues qué ocurre en un equipo de Fórmula 1 que constantemente y a tiempo real tienen mucha información para tomar las mejores decisiones posibles. Aún así, pues sabemos que en este caso en deporte 2 más 2 difícilmente o raramente son 4.0, ¿no? Bueno, gracias, Miquel. La verdad que ha sido toda una masterclass de datos y ciclismo. Y bueno, pues ahora os voy a contar un poco un trabajo que hicimos como inicio de esta relación entre Luca y Movistar Team, que somos como de la misma casa, pero empezamos a trabajar relativamente hace poco. Teniendo en cuenta que Miquel ya lo ha anticipado en cuanto a la complejidad de los análisis que podemos llevar a cabo, digamos, el análisis más básico, que no por ello más sencillo, sería un análisis descriptivo o un análisis de diagnóstico, es decir, entender qué ha pasado en un entrenamiento, entender qué ha pasado en una etapa, con datos, no solo con lo que hemos visto en carrera. En un siguiente nivel tendríamos un análisis de predicción, es decir, con los datos que tenemos somos capaces de predecir dónde un ciclista en la próxima etapa tendrá su pico de potencia, dónde debería entregarlo. Esa pregunta, que es como decía Miquel, la bola de cristal, nos obsesiona y, digamos, queremos llevar el nivel de análisis de donde estamos ahora, que es un análisis, es una simplificación del Big Data hacia una herramienta que ahora vais a ver, sencilla, que se puede entender y que empieza a dar una idea de cómo se comportó el equipo en la carrera, pero queremos, por un lado, predecir o intentar predecir qué va a pasar y, por otro lado, que es el último nivel, intentar prescribir qué es lo que va a pasar. Es decir, en particular, en la parte de entrenamiento, pues saber cómo el calendario de entrenamientos, con todas las variables que se manejan y que Miquel ya ha contado, tiene que hacerse tanto en tiempo como en forma para que el ciclista, cuando llegue a una competición clave, como pues una gran vuelta, ¿no? Un Giro, Tour o Vuelta, pues el ciclista llegue en su pico de forma, ¿no? Esa es la clave. Por otro lado, también queremos que el personal técnico del equipo, la dirección del equipo, todo el staff técnico, tenga los insights de cada corredor, de cada etapa, que permitan entender, más allá de lo que ha pasado en un día concreto, qué puede llevarse a la siguiente carrera o para ese corredor, ¿no? Entonces, dicho esto, tenemos también el reto del real time. El real time, que es una pregunta que estaba en el chat, ahora mismo es un reto más de tecnología de transmisión, de protocolos de transmisión, de tener cobertura durante la etapa. Sabéis que durante una carrera pues los pelotones se estiran mucho y es difícil dar una tecnología lo suficientemente compacta e integrada con los dispositivos de medida, con los sensores, de modo que se pueda transmitir en tiempo real al estilo que ocurre en la Fórmula 1, ¿no? Entonces,
Yo os voy a contar un poco ahora la herramienta que hicimos. Vamos a ver si se puede maximizar. Un momento. Esto es una herramienta de análisis comercial sobre la cual hemos puesto a funcionar nuestros algoritmos, ¿no? Nosotros, cogimos un conjunto de datos. Aquí lo que estamos enseñando es un conjunto simplificado y filtrado de datos. Más o menos se vienen a generar como 1,5 millones de datos por parte del equipo en una etapa de gran vuelta. Con lo cual, imaginaros el volumen que podemos acumular pues, en una gran vuelta o en una temporada completa, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco las variables de entrada las he simplificado por motivos de tiempo hoy. Pues son todas las que nos dan los dispositivos de medida en la bici, pues ya sabéis, frecuencia cardíaca, velocidad, potencia, cadencia, distancia recorrida, posicionamiento GPS. Hemos anonimizado los nombres de los corredores por motivos obvios. Hemos calculado su factor de intensidad. Todas las medidas relacionadas con los corredores van personalizadas. Cada corredor tiene sus propios parámetros fisiológicos, los cuales afectan directamente a la interpretación de las variables que mide la bici. Eso ya lo ha explicado Mikel. Y luego también hemos simplificado, de alguna forma, lo que es una etapa, ¿no? Lo que es el recorrido. ¿Por qué? Porque una etapa, aquí le hemos puesto tipo montaña, por motivos obvios de simplificación, pero en realidad una etapa se podría describir tanto como, bueno, la distancia de la etapa, obviamente, el desnivel acumulado, factores meteorológicos, altitud, presión. No es lo mismo una etapa a 3.000 metros que una etapa a 1.000, aunque tenga el mismo desnivel. Todas esas variables definen el contexto donde se desempeña y son críticas también para darle sentido a los datos que captura la bici, ¿no? Entonces, hablando de la Vuelta a España, nosotros tenemos esta herramienta donde podemos ir a cada una de las etapas. Esta, por ejemplo, fue la primera etapa. Aquí tenemos los datos de todos los corredores. En alguna etapa se perdió el dato, pero bueno, están bastante bien. Digamos que tenemos como un 90% de los datos de la vuelta. Y aquí lo que tenemos es el perfil de la etapa, la altitud, ¿no? Y que fue muy cortita, 27 kilómetros. Y como sabéis, fue una contrarreloj, pues que son el tipo de etapas que casi más desgaste tienen. La contrarreloj individual y seguida de la contrarreloj por equipos, ¿no? Entonces, si seleccionamos, esto es la subida de uno de los puertos, bueno, puertos, no son puertos, subida pendiente del último tramo. Entonces, si yo marco aquí cada uno de los corredores en qué zona de intensidad ha trabajado durante ese tramo. También lo puedo ver sobre el terreno, haciendo zoom en el mapa, ¿vale? Esas bolitas que veis ahí marcadas, arriba, ¿vale? Esa subida que estoy marcando aquí. Entonces, vemos aquí, y esto es importante para analizar los roles dentro del equipo, ¿no? Cuando a un corredor se le da la instrucción de que tira en este puerto, pues aquí vemos a qué nivel se ha ido desgastando en ese puerto, ¿no? En qué intensidad, qué rango de intensidad se ha movido. Y también vemos, pues, las zonas de intensidad que explicó antes Mikel, pues todos los corredores pasan por todas las zonas durante una etapa. Lo importante es ver, según el tipo de etapa, en cuánto tiempo ha estado en cada zona. Por ejemplo, aquí el corredor 6 vemos que ha estado en la 12% del tiempo en la zona especial, que es una zona crítica de mucha potencia, ¿no? Entonces, eso, pues, evidentemente puede influir en su desgaste, ¿no? Aquí hemos generado una nueva variable que llamamos eficiencia, que es un ratio entre los kilómetros por hora que genera un ciclista a partir de los vatios de potencia normalizada al propio ciclista. Entendiendo que cuanto mayor es, más eficiente, vamos a llamarlo así, está siendo ese corredor, ¿no? Y aquí la velocidad promedio que ha entregado. Entonces, bueno, pues de esta forma podemos hacer un análisis de todas las etapas, una a una,
¿vale? Y ver un poco qué ha pasado, ¿no? Su zona de intensidad, ver los corredores donde han estado, en fin, esto da un sentido de lo que es la carrera completa y una comparativa un poco entre todos los corredores. Un segundo análisis podría ser a nivel de corredor, ¿vale? Ya me intereso, y aquí incidir en el mensaje de la importancia de la personalización, ¿no? A diferencia de los software estándar, aquí buscamos que todo lo que vamos a hacer con el equipo Movistar, digamos, vamos a tener un cuadro de mando por cada uno de los corredores. ¿Por qué? Porque cada uno es único, tiene sus variables, tiene su propio modelo matemático que explica o que puede explicar su rendimiento, que no tiene por qué ser el mismo que el de un compañero, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un poco cómo se han comportado. Esto es lo que hemos visto antes, el promedio de potencia. Vemos que la máxima potencia promedio se entrega, como decíamos antes, en la contrarreloj individual y en la por equipos. Si yo selecciono, bueno, aquí abajo también otra cosa interesante, el factor de intensidad relacionado con la velocidad. Aquí vemos estos puntitos aquí, que son las dos contrarreloj, donde aquí fue donde se entregó la máxima velocidad promedio. El color corresponde al tipo de etapa. El color rojo son etapas llanas. Hemos simplificado, como explicaba antes, por esa etiqueta, aunque en realidad es más complejo. Y vemos, por ejemplo, que la etapa 11, y si vamos a diferentes corredores, es la que más intensidad, pese a ser una etapa llana, y vemos que las llanas están todas por aquí atrás en cuanto a intensidad para este corredor, pero parece que la etapa 11, por algo en particular, requirió que este corredor trabajara a un 72% de intensidad, incluso superior a las de a etapas de media montaña, ¿no? Y vemos que efectivamente esto ha pasado con otros corredores. O sea, sí, efectivamente, etapa 11 se repite como una etapa especialmente, pese a ser llana, que normalmente las llanas parece que no tienen interés, son las que mucha gente echa la siesta cuando las ve en televisión, ¿no? Parece que fue interesante. Cuando vamos a buscar en la web, que pasó en la etapa 11 de la Vuelta a España, pues fue una etapa verdaderamente interesante, porque fue muy, muy rápida, ganó Chris Froome, pero ahí Nairo estuvo mano a mano con Chris y al final pues consiguió aguantarlo. Y aquí lo que pasó en realidad en esta etapa es que todo el equipo trabajó, también hubo un ataque del Tinkoff, creo, trabajó para que esa etapa fuera de alta intensidad y fuera rápida. La idea fue mantener a los líderes del equipo pues arriba, ¿no? Entonces, eso se notó claramente en todos los corredores del equipo que hicieron efectivamente la etapa 11 como la más intensa de todas las llanas que corrieron, ¿vale? Eso, como veis, estos gráficos te permiten identificarlo rápidamente frente a los otros gráficos que ha mostrado Mikel que son más complejos, ¿no? Luego, si seleccionamos una etapa concreta para un corredor, ahora mismo estamos viendo corredor 6, la etapa 18, pues aquí vemos la altitud, o sea, el perfil de la etapa y un poco los factores de intensidad a los que trabajó durante cada una de las partes. Y luego aquí cada barra también representa el porcentaje en zona de intensidad en la que estuvo trabajando, ¿vale? Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, en las etapas de contrarreloj, como esta que es cortita, pues se trabaja pues, en la zona umbral la mayoría del tiempo, la zona amarilla, la Z4, ¿vale? Esto es típico, entonces, bueno, podemos comparar las zonas bajas de baja intensidad, pues en etapas de recuperación, si efectivamente el ciclista ha trabajado en esas zonas o no. El gráfico, por último, no me voy a extender mucho más. Este gráfico de aquí es interesante porque lo que hace es relacionar para cada tipo de etapa, para un corredor determinado, en este caso corredor 6, la potencia promedio que entrega versus la distancia de la etapa. La lógica o el sentido común parece decir que si cuanto más larga es la etapa, más baja será la potencia promedio que puede entregar un corredor por limitación física, ¿no? Por eso estas rectas hacia abajo, ¿no? Son rectas de regresión que dicen que, oye, si tienes una etapa más larga, pues tu potencia media bajará. Pero sí que vemos que hay corredores, y eso es lo que lo hace excepcionales y sus roles, que precisamente le ocurre lo contrario. Cuanto más larga es la etapa, más potencia consiguen entregar, ¿vale? Esto realmente es lo que aporta valor al equipo. Esta gente que consigue sacar un extra de potencia, de fuerza y velocidad
en etapas complicadas, etapas largas para proteger a un líder, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se ve claramente en las etapas de montaña esta regresión positiva entre distancia y potencia. Y por último, quería enseñar algo interesante que hemos encontrado, que son variables calculadas a partir de los modelos matemáticos de eficiencia y promedio. Vemos que en esta zona de arriba, es decir, esta es la eficiencia promedio de toda la carrera, cada bolita representa un corredor y el eje Y representa la velocidad promedio de ese corredor durante toda la etapa, durante toda la vuelta, ¿no? Vemos que estos corredores al final son los que destacaron como líderes en el equipo Movistar por todo el trabajo que hizo el equipo para que estuvieran ahí, y eso se refleja en los datos. Es decir, uno puede hacer una interpretación de lo que ha pasado en la carrera mirando los datos y sin necesidad a veces de ver lo que las clasificaciones, ¿no? Ya sabemos que estos corredores lo han hecho bien, todo el equipo ha trabajado, vemos en cada etapa, cada corredor ha ido aportando su rol y al final se traduce en esta esquina superior que es nuestra zona ideal de trabajo. Y luego, lo que vemos también, aquí representamos a cada corredor con una forma diferente. Por ejemplo, el corredor 4 es un triángulo con el vértice hacia arriba y podemos verlo en las diferentes... los colores representan el tipo de etapa y vemos que según el tipo de etapa hay como un clúster, ¿no? O sea, es decir, los corredores para el tipo de etapa se comportan de la misma forma, ¿no? La zona, por ejemplo, este clúster verde, que es la contrarreloj por equipos, es donde más velocidad promedia han entregado todos los corredores, pero donde menos eficiencia, por todo el esfuerzo de potencia que tienen que hacer, menos eficiencia hay junto con la contrarreloj individual, ¿vale? Eso, que es bastante lógico, nos permite definir espacios de mejora en el ámbito matemático, donde un corredor, por ejemplo, para la siguiente carrera queremos situarlo en vez de aquí, que esté más arriba, o más a la derecha o más abajo. De hecho, aquí lo vemos en esta zona donde se mezclan un poco los clústeres de alta montaña, media montaña, que es el amarillo, y etapas llanas, que son los rojos, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que este corredor aquí, pues probablemente, a lo mejor por una labor de protección del equipo, ha podido correr una etapa de alta montaña como si fuera media, ¿vale? O viceversa, estos corredores han hecho o han corrido etapas de media montaña a una intensidad tan alta que le hace que la etapa ha parecido, desde el punto de vista de desgaste, una etapa de montaña alta, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco la herramienta que ha servido para interpretar los datos. Hay que decir que el trabajo en el que estamos ahora pues va bastante más allá, porque, como decíamos antes, estamos tratando de generar modelos predictivos que ayuden tanto en entrenamientos como en carrera. Y bueno, durante este año esperamos que lo podáis ver y que el Movistar Team siga siendo el número 1 a nivel mundial como lo fue el año pasado. Y nada más por nuestra parte y ahora dejamos unos minutos para preguntas que si queréis hacer por el chat. A ver. Bueno, hubo una pregunta al principio que creo que se ha respondido respecto al tiempo real. Efectivamente, todavía no estamos con la tecnología a un nivel que nos permita dar instrucciones a tiempo real a los corredores, pero bueno, es un objetivo, hacia eso estamos trabajando. O sea, que ahora mismo estamos trabajando a modo retrospectivo. Cuando acaba una etapa, pues los ciclistas suben sus datos a la plataforma que tenemos y es un espacio común donde todos los ciclistas sincronizan los datos, trabajan los modelos y ese mismo día ya se puede darle el feedback para que trabajen, para aplicarlo al día siguiente, ¿no? Pero no es tiempo real todavía. ¿Qué sensores usa el ciclista? Bueno, aquí casi Miquel igual os comenta, os conoce, porque bueno, hay una parte también que no hemos mencionado que es todo el equipamiento y toda la tecnología de la bici, ¿no? Sí, normalmente los sensores son los que puede utilizar cualquier ciclista de la calle, exceptuando quizás el potenciómetro, que es un poquito más caro, pero que a día de hoy hay potenciómetros desde 400 euros, incluso 300, evidentemente no tan precisos como los que son un poquito más caros, pero los sensores que llevan son de frecuencia cardíaca, una banda al pecho. Normalmente velocidad se suele
obtener con el dispositivo GPS. En etapas de alta montaña a veces se pone un sensor de velocidad en la rueda, conociendo el diámetro de la rueda, pues para saber la distancia recorrida sin necesidad de tener la señal GPS. Luego, por otra parte, lo que es el potenciómetro, mediante células de carga, lo que hace es obtener la potencia en vatios. Ese mismo potenciómetro también nos da datos de la cadencia de pedaleo o frecuencia de pedaleo. Y bueno, a partir de todas estas variables, pues tenemos todas las relativas. Es decir, sensores en realidad no son tantos. El potenciómetro prácticamente aglutina absolutamente todo, el sensor o el emisor de datos de frecuencia cardíaca, la banda al pecho, y luego el receptor, que es el GPS, que normalmente, bueno, nosotros utilizamos la marca Garmin, que recibe todos los datos por vía ANT+, que es el código, la señal que se utiliza. A partir de ahí, luego ya se puede derivar a tiempo real si hay cobertura y hay señal en relación a la pregunta anterior, y si no, pues a posteriori, pues ya en el hotel, pues se hace un análisis semiautomático de toda la información y de ahí tenemos el feedback para el equipo. Vale, bueno, hay varias preguntas e intentaremos ir respondiendo entre Mikel y yo. La primera, bueno, estos datos los tienen disponibles al día siguiente de la etapa. Bueno, hemos dicho que sí. O sea, de hecho, justo cuando el ciclista baja de la bici, conecta el ordenador, o sea, el ciclocomputador al PC y se suben inmediatamente. Y el dashboard, pues el cuadro de mando, pues se actualiza en cuestión de minutos, ¿no? ¿Cómo está avanzado el modelo de predicción que queréis realizar? Bueno, ahora mismo lo estamos enfocando sobre todo a la parte de entrenamientos. O sea, lo bueno de los datos de ciclismo es que podemos intervenir. No es como predecir un terremoto, donde nosotros no podemos provocar terremotos a ver qué pasa, sino aquí podemos empezar a trabajar con algunos corredores particulares que tenemos más accesibles. Y bueno, y ahora mismo lo que estamos viendo es intentando predecir el performance en entrenamientos. Todavía no hemos llegado a la parte de carrera. Y bueno, en breve, como no puedo desvelar mucho detalle, como sabéis, esto es ciclismo profesional y bueno, no se cuenta siempre de todo, pero bueno, en breve yo espero tener ya resultados que se puedan visualizar. Esta yo creo que es más para Mikel. ¿Tendréis la posibilidad de medir la fatiga en base a la pérdida de potencia en determinados sectores de intervalos de entrenamiento o competición? Sí, siempre y cuando se relacione con otras variables, porque una variable por sí misma no es suficientemente explicativa de lo que ocurre. Por eso, por ejemplo, para predecir si un deportista está sobreentrenándose, lo que se hace inicialmente de forma básica es relacionar la potencia, la frecuencia cardíaca y la percepción subjetiva del esfuerzo. Se triangula de alguna manera porque 200 vatios, si hoy me cuestan 150 pulsaciones, y dentro de un mes me cuestan 140 pulsaciones, yo puedo pensar que he mejorado, porque son 10 pulsaciones menos, 10 bombeos menos del corazón por minuto, con lo cual pues soy más eficiente. Sin embargo, si la percepción subjetiva del esfuerzo, primera, con 10 pulsaciones más, es más baja significativamente que en el segundo caso, quiere decir que he sufrido mucho más en el segundo caso a pesar de alcanzar 10 pulsaciones menos. Esto puede suponer simplemente que por tener una fatiga periférica pues no soy capaz de subir bien de pulsaciones, y eso sí sería indicativo de sobreentrenamiento más que de mejora, cosa que de forma reduccionista, sin atender a la percepción subjetiva del esfuerzo, hubiéramos podido suponer. Con lo cual, sí se puede, pero en relación a otras variables. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué percepción tienen los corredores del uso de este tipo de tecnología para su trabajo? ¿Lo ven útil? Pues, bueno, yo puedo decir, hablamos con ellos, lo dirá Mikel mejor, pero cuando se presentó el equipo Movistar, no son muchas las ocasiones para tener a todos los corredores juntos. Nosotros nos preocupamos de ir hablando uno por uno y sin asustarlos demasiado, los asaltamos y les preguntamos. Y en general, el feeling fue muy bueno porque yo creo que ya los usan. O sea, ellos son... yo alucino con este deporte lo tecnificado que está y lo acostumbrado que está a usar datos y gráficas bastante complejas.
Con lo cual, para ellos todo lo que le des que pueda mejorar y que puedan entender mejor cómo progresar, pues les parece muy bien. Sí, en este sentido yo sí quiero resaltar que hace, bueno, no tantos años, hace 8 o 10 años, trabajar con potenciómetros, a pesar de que existen desde el año 85, pues no era lo más habitual. Y bueno, entrenadores que hablábamos de entrenamiento por potencia nos miraban como bichos raros y ahora los deportistas entienden perfectamente todo tipo de valores, los contextualizan perfectamente y hablan en términos de vatios kilo sin ningún tipo de problema y con otro tipo de variables. Es decir, el nivel de conocimiento ha avanzado muchísimo en estos últimos años y son entusiastas de todo esto. Vale. ¿La zona de intensidad marcada es por frecuencia cardíaca o por potencia? Bueno, lo hemos hecho por potencia normalizada. La frecuencia cardíaca también, aparte de los problemas que ya ha explicado Miquel, pues es un dato que muchas veces no se dispone de él, porque hay corredores que se quitan el sensor o, bueno, a veces falta, ¿no? Entonces, el dato de potencia es el que usamos como referencia para la intensidad. ¿Tendría sentido, cuando estén listos los modelos de predicción, tendría sentido hacer modelos que indiquen cómo comportarse para cambiar las predicciones? Claro, esto es lo que explicamos antes de el análisis prescriptivo, o sea, prescribir cómo cambiar, decir en qué variable tienes que actuar y cada corredor probablemente actúe sobre diferentes variables para cambiar esa predicción, o sea, intervenir, entre comillas, en el futuro. Esa es la base del entrenamiento, de hecho, ¿no? ¿Qué tecnologías se usan para el procesamiento? Bueno, veo que las tecnologías que han puesto son sobre todo de Big Data como procesamiento con bulk. Bueno, nosotros en Luca, la principal tecnología, aunque todas estas que mencionan pues se usan, es Spark. Los algoritmos, ¿de dónde los cogemos? ¿De dónde cogemos implementaciones? Pues tanto de R como de Python, que son dos lenguajes muy utilizados en Data Science, ¿no? Entiendo que el software está elaborado de manera propia. Entiendo que desveláis lo que podáis. ¿Pero es posible hacer una base de estos algoritmos? Pues los algoritmos, bueno, yo creo que hay una parte de modelos matemáticos que son propios de Sport Science y que están documentados. Yo creo que aquí, y en Data Science igual. Yo creo que aquí la clave va a ser no tanto los algoritmos, que los podremos decir, como el ajuste fino, la parametrización de esos algoritmos y las variables sintéticas, que no son las primarias que generan los sensores, que vamos a generar. De ahí podremos contar, pues, algo, pero no sé si, Miquel, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, básicamente todo el apartado introductorio explica cómo se tratan los datos, pero como dice Pedro, al final el arte de esta cuestión es cómo se interrelacionan y cómo unos explican a otros y al final qué uso se hace de este tipo de datos. Luego, otra clave es conocer por qué se comportan de una determinada manera, su naturaleza, porque si no se sabe de fisiología, si no se sabe de entrenamiento, si no se sabe de principios de entrenamiento, incluso de psicología muchas veces, de otro tipo de variables contextuales, pues los datos nos pueden llevar a error porque no serían todos los datos, serían parte de los datos. Y aquí, pues, Big Data trata de datos, no solo de algunos datos. Muy bien, pues no vemos más preguntas. Si no hay nada más, pues nos despedimos. Hasta la próxima Luca Talk, que será la 4. Y nada, agradecer a todos la asistencia y cualquier pregunta o cualquier duda, pues nos podéis contactar a Miquel o a mí o a través del canal de Luca en Twitter o en LinkedIn. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos.